Que Dios bendiga a nuestro hermano, nuestro pastor, por dirigir el servicio y pues paz de Cristo y Dios bendiga. ¿Cómo están en esta noche, en esta tarde? Bendecidos, hermanos, un privilegio estar aquí en esta hermosa noche. Aunque un poco frío, pues aún el frío es bendición del Señor. Hermanos, les pido que abran sus Biblias a el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Capítulo 6 del Evangelio de Juan y vamos a leer los primeros 15 versículos. No, sino antes orar. Padre Santo, buen Dios, te damos gracias, Señor, por este momento, este tiempo que tú has apartado y que nosotros hemos apartado también, Señor, para estar en este lugar. Señor, te damos gracias por este gran privilegio, esta gran bendición, Señor, de conocerte y de poder crecer, Señor, en tu camino, en tu voluntad diariamente, Señor. Te pedimos, Señor, que abras los ojos de nuestro entendimiento en esta noche, Señor, en este momento para escudriñar tu palabra, para ver lo que dice tu palabra sobre ti, Señor, sobre tu voluntad, sobre tu gloria, Señor, para que nosotros mismos nos gloriemos en ti, confiando en ti plenamente, reconociendo la completa obediencia que tú nos llamas a vivir y poner en obra, en práctica, Señor, ahora como tus hijos, Señor. Te pedimos que abras nuestra mente, quitas toda distracción, Señor, y que estemos atentos a escuchar tu voz, Señor, tu palabra, que es tu voz de mando, Señor, que nos revela todo concerniente a la piedad y la santidad. Te damos gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Juan capítulo 6, ¿estamos ahí, hermanos? Dice así la palabra del Señor. Leamos todos juntos. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan nos bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pueden ocupar sus lugares, hermanos. Y mientras sea una porción un poco corta, concerniente al
tamaño de este capítulo entero que nos, en ver la palabra, este capítulo 6 tiene 71 versículos. Es un capítulo bastante largo, pero es uno donde, igual al capítulo 5, Jesucristo declara y proclama plenamente su deidad, su poder y su autoridad. Por lo cual el comienzo de este capítulo inicia, como siempre lo hacía, con una señal y una imagen, un ejemplo para introducir, podemos decir. Cristo, en todas las veces que Él predicaba, Él anunciaba la verdad concerniente a Él, siempre demostraba primero una señal, como hemos visto en estos 6 capítulos. Y Cristo revelaba esas señales para demostrar quién era Él, para introducirle a las personas que antes de poder entender lo que Él decía, les demostraba su autoridad y poder. Pero después de haber hecho eso, entraba a la sustancia. Porque no basta como vamos a ver y podemos ver muy plenamente y claramente, no basta con un milagro. No basta con que se multiplicara el pan y los peces o el pez, sino que Cristo añadía a la imagen de autoridad, de poder, de abundancia, añadía la verdad que viene siendo lo espiritual. Porque el llamado de cada creyente y el propósito de la iglesia, unida como el cuerpo de Cristo, es para demostrar que uno en verdad vive no concerniente o conforme a la carne o a lo que se ve, sino que vive en espíritu y en verdad. Vive en espíritu y en verdad. Y lo que Cristo demuestra aquí es eso exacto. Y en esta noche, hermanos, vamos a ver unos puntos sobre estos versículos. Y aunque pues siempre lo detallo y lo tengo en la forma en que pues sobrepasamos mucha información, pues solamente en la primera porción creo que quizás nos vamos a atorar un poco en esa primera porción y ni vamos a entrar a la obra o al milagro, digamos. Pero es un aviso en caso que no lleguemos, porque es importante reconocer el acontecimiento antes del acontecimiento. No sé si me entienden. El acontecimiento antes del milagro, que es el acontecimiento antes de que anuncia que Él es el pan verdadero, el pan, el maná que cayó del cielo, que descendió del cielo, porque el maná cayó en el desierto, pero Él, siendo el pan verdadero, vino y descendió en voluntad para cumplir la voluntad del Padre. Entonces podemos ver eso. Entonces, antes del acontecimiento de repartir y multiplicar el pan, acontece una escena. Y aquí podemos ver en los versículos 1 al versículo 8 o 7, que se está preparando una escena. Se prepara una escena y se escribe en detalle. Es importante reconocer estos detalles porque nada nos puede sobrepasar o pasar sobre la cabeza, o mente más bien. Es importante reconocer las palabras que se utilizan, que todo tiene un sentido, todo tiene un propósito. Y no debemos o no basta en ver lo más detallado, lo más importante o lo más interesante, sino que lo más importante es ver el detalle y los detalles que se describen aquí en la palabra. Aquí podemos ver cuando inicia en el versículo 6, dice, después de esto viene siendo después de lo que había acontecido en el capítulo 5. En el capítulo 5, como termina, dice en el versículo 46, porque
porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Porque los fariseos, como vimos, decían, nosotros creemos en la palabra, en Jehová, en Dios. Y él dice, si ustedes le creyeran a Dios, entendieran que todo lo que Moisés habló, todo lo que le fue prometido a Abraham, es concerniente a mí. Entonces ahí concluye lo que habíamos visto hace 2 semanas y ahora entra después donde dice en el versículo 1 del capítulo 6, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud. Entonces continúa lo que había acontecido. Él está hablando, él está proclamando la verdad y luego cruza el mar de Galilea. ¿Por qué? Porque había abundancia de personas que lo seguían. ¿Y quién no? Dios quisiera que miles y miles le siguieran. ¿Cuál es la voluntad del Señor? ¿Qué deseara el Señor en este punto, este primer versículo que podemos ver que siendo rodeado de miles de personas, hablando y proclamando que Él es Dios, que Él es el Mesías? ¿Por qué Cristo cruzó el mar de Galilea entonces? Después de esto, de este acontecimiento, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Y le seguía gran multitud. ¿Por qué no quisiera gran multitud? Y eso es algo que no me recuerdo cuándo era, pero creo que era en la escuela dominical cuando nuestro hermano Luis había mencionado, dice, era seguido Cristo por miles de personas y al fin, a cabo de todas las cosas, en el día de Pentecostés, ¿cuántos quedaron? 120 personas. De esta escena este es un ejemplo de esta escena donde había aproximadamente 5,000 hombres. Porque en ese tiempo eran contados solo los hombres, 5,000 varones. Y es decir, aproximadamente unas 10, 15,000 personas en total, si había niños y mujeres. Entonces, una gran multitud siguiendo a Cristo. Pero cuando termina todo y cuando se cumple lo que tuvo que cumplir y la gente no recibió lo que esperaban, a fin de todo, se encuentran solamente en Hechos 1, en el día de Pentecostés, en el día ahí en el lugar, ¿cómo se dice? En el lugar alto, en el aposento, gracias. En el aposento alto, 120 personas. Y eso, hermanos, es una imagen. Es una imagen de que la gente busca a veces a Dios, a Cristo, pero con mal entendimiento, o sin entendimiento más bien, que viene siendo un entendimiento erróneo. Y esa búsqueda de Dios muchas veces prevalece o viene de algo. Y eso es la búsqueda de satisfacer a uno mismo. Cuando vieron, como vemos en el versículo 2, que le seguían gran multitud, pero ahí nos dice algo muy importante. El detalle detrás de toda esta escena, de la gran multitud de personas que le seguían, es esta. Y le seguía gran multitud porque la palabra siempre nos revela la respuesta. ¿Amén? La palabra siempre nos revela la palabra. El contexto siempre nos da a entender lo que está aconteciendo. Y le seguía gran multitud. ¿Por qué? Porque veían las señales que hacía en los
enfermos. Y yo creo que humanamente, o pensando como una persona, pensando con nuestros pensamientos temporales y en esta tierra, ¿quién no quisiera ser sanado teniendo una enfermedad? ¿Y quién no quisiera que Dios sanara a un familiar que está gravemente enfermo? Pero lo que nos está revelando antes de que Cristo en verdad declara el propósito por el cual vino, porque Él vino para sanar al enfermo, ¿verdad? Él vino a sanar toda dolencia, dice Isaías 53, que Él sanó a todo el que confía en Él. Él ha sanado nuestra enfermedad y nuestra dolencia. Pero aún hay creyentes que están enfermos. Y aún hay creyentes que ya han partido y están en la presencia de Dios, sus almas. Entonces, ¿cómo es que Isaías 53 no dice y sanará, sino que Isaías 53, escrito 300 a 400 años antes de la venida de Cristo, nos proclama y nos dice que Él sanó nuestras dolencias y nuestras enfermedades, nos curó de toda enfermedad? Pero aún como creyentes seguimos débiles, frágiles, fallando todos los días y aún físicamente enfermos algunos. Podemos entender muy pronto y muy rápido, entrando al Evangelio de Dios, de Cristo, de la salvación, que mayormente sobre lo físico siempre es ¿qué? Primordialmente siempre es ¿qué? ¿Qué es lo más importante para el humano? Que tenga pan para el día, pero que se pierda en la condenación, o que sufra un poco, pero que regocije por toda la eternidad. Y eso es algo que yo siempre digo, tenemos que ver y tenemos que entender. Pero en esta noche, leyendo exactamente lo que está aconteciendo aquí, pues yo no les digo que entendamos, sino que la palabra misma nos está diciendo, Dios mismo nos dice que entendamos eso. La dolencia y la enfermedad es concerniente mayormente y primordialmente para el creyente, es concerniente al alma. Nuestra enfermedad no se encuentra solamente en lo físico, sino que la enfermedad más grande es el pecado que nos lleva a la muerte. Una enfermedad apresura el tiempo en el cual partimos de la tierra. Pero lo que nos mata, en fin, y la causa de la muerte, o la causa de la muerte es ¿qué? Al revés se dice en la palabra. Causa del pecado, por medio del pecado, es ¿qué? ¿Viene qué? La muerte. El resultado del pecado es la muerte. No dice una enfermedad, fíjense. ¿Qué dice? El pecado lleva ¿a qué? A la muerte. Entonces, enfermedades existen. Enfermedades no desvanecen ni desvanecerán hasta que Cristo regrese. Porque la palabra nos dice en Romanos 8, si podemos abrir nuestras Biblias ahí, nos dice algo muy, muy importante. En Romanos 8, que es lo que muchos detallan o describen como el corazón de Romanos y el corazón del Nuevo Testamento. ¿Y por qué es el corazón? Porque es el evangelio predicado, es el evangelio expandido y son las realidades del Hijo de Dios y las promesas de Dios concerniente a lo que Dios da, la salvación. Que si Cristo murió por nosotros, ¿qué nos podrá separar? Porque si en su muerte recibimos vida, ¿qué más recibiremos ahora que vive? Y eso es tan grande esperanza de entender que en la muerte de Cristo recibimos perdón y vida. Ahora cuanto más, dice la palabra, recibiremos, ¿qué? Ahora que Él vive y está en su trono. Mucho más es grande su promesa, porque en su muerte recibimos la promesa,
ahora vivo, cuanto más Él hace y da. Pero eso es la razón que se detalla el corazón, porque nos demuestra que nadie nos puede separar del amor de Dios. Ni la enfermedad, ni la vida, ni la muerte. Pero antes de entrar ahí, y la razón que les digo sobre la enfermedad, que no se desvanecerá, aunque muchos aún en la iglesia predican que eso se puede desvanecer. Si solo van a cierto lugar, se limpian de la enfermedad física. Pero en todo lugar, si oramos para el enfermo, el Señor escucha. Y nosotros oramos para que las personas se curen de su enfermedad. Eso es nuestro deseo y oramos eso también. Porque creemos que nuestro Dios es grande. Y en su buena voluntad, Él lo puede hacer. En su poder, Él lo puede hacer. Y como vamos a ver ahorita en los versículos 7, vamos a ver eso también. Pero aquí en Romanos 8, para entender que eso no se desvanece, la enfermedad, el sufrimiento, aún como cristianos, y dónde estamos llegando, ahorita les explico. Romanos 8, versículo 19, dice, versículo 18. Y esto es la escena, ¿verdad? El inicio de Juan 6, Romanos 8, 18. Dice que, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente. ¿Quién está hablando para iniciar? Pablo. ¿Y quién era Pablo? Apóstol de Cristo. El último apóstol de Cristo. Y dice, pues tengo por cierto que las aflicciones, hablando con quién? Con los creyentes. Con los creyentes. No con un grupo grande general, sino con la iglesia está hablando. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables. No se compara la aflicción temporal, la enfermedad temporal, con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Entendimos eso? ¿Escuchamos eso? Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Nuestra mente y nuestra alma, nuestras almas y nuestros corazones están alineados con esa realidad. ¿O nos hemos atorado un poco en lo temporal? Versículo 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué significa eso? Toda la creación sufre. Toda la creación de Dios en los cielos, que es el universo que Él ha creado, y en esta tierra sufre por culpa del pecado. Todo nace, toda maldad, toda enfermedad, toda destrucción y toda muerte proviene del pecado. Viene del pecado. No solamente afecta al humano, afecta a toda la humanidad. Y podemos ver eso porque en Génesis, después de la caída, el jardín perfecto, el primer ejemplo es que aguijones. ¿Aguijones dónde? En el jardín. Ejemplo de que después de la caída, la creación fue afectada. Los aguijones surgieron después de la caída. Porque la creación, versículo 20, fue sujetada a vanidad. Todo está sujeto bajo el pecado, bajo la vanidad, ¿verdad? Porque todo bajo la tierra, todo bajo el sol, perdón, ¿qué? Es vanidad. Todo está sujeto bajo la vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Podemos entender, hay un sufrimiento, hay sujetar esta tierra bajo vanidad, bajo el pecado, la condición del hombre. ¿Por qué? Estamos escuchando, es muy importante entender esto porque es algo tan
detallado que sobrepasamos a veces. Su propia voluntad, que dice, porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Está sujetado por un propósito muy importante y muy específico. ¿Y cuál es esa? Esperanza. Una esperanza. ¿Entendemos eso? Una esperanza. En esperanza. Versículo 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Versículo 22, porque sabemos que toda la creación gime a una, anhelan, como dicen en Ezequiel se me hace, dice que los árboles se inclinan a adorar a Dios. Se inclinan y las montañas claman. Y aquí Pablo de cierta forma está detallando y describiendo eso. Dice en el versículo 22, porque sabemos que toda la creación gime. ¿Qué es gemir? Gemir es un sonido. Gemir es un sonido de aflicción, de agonía. Gemir es un sonido que se produce a resultado de maltrato, de aflicción, de decadencia. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. ¿Verdad? Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción. ¿Hay aflicción o no? ¿Existe el sufrimiento en el creyente o no? Sí. Y más cuando uno es hijo de Dios. Más cuando uno es hijo de Dios. Porque cuando uno, por medio del Espíritu Santo, reconoce la única verdad que existe, que es la palabra, que es que Cristo es Dios, y se da cuenta, y el Señor nos abre nuestros ojos, podemos entender todas las cosas más bien. Y por ese resultado sufrimos más. Ahora no solamente somos parte de la creación donde hay enfermedad y dolor físico, sino que también ahora nuestras almas están llenas de aflicción, no porque no hay esperanza, sufrimos porque es temporal y va a haber una esperanza y hay una esperanza, hay una recompensa eterna. Pero sufrimos más porque reconocemos la condición de nosotros todavía en la carne, aún como hijos de Dios, transformados y renovados en el hombre interior, y podemos reconocer la condición de la humanidad y viendo nuestra sangre y nuestra familia perderse, hay más aflicción ahora como hijos de Dios. Entonces, establecido es este. Muchos predican, como dice Pablo, y le avisa y le advierte a Timoteo en las cartas a Timoteo, que en los últimos días se encontrarían personas y se encontrarán maestros que cosquillan la oreja y que te dan ¿qué quiere? Lo que quiere ¿quién? ¿El Espíritu Santo para nosotros? ¿La realidad? No, lo que nos convenga, lo que nos agrade. ¿Y qué agrada al corazón del hombre? Ser sanados de enfermedades y ser prosperados por dinero. Y Pablo le dice a Timoteo en esa misma advertencia, en esa profecía del futuro, la raíz de toda maldad es que la raíz del pecado es que, perdón, del orgullo y del pecado es que dinero. Muchos dicen, hay un dicho aquí que se escucha, pues uno dice, orgullo es el raíz de toda maldad. Pero Pablo iguala orgullo ¿a qué?
dinero. La búsqueda de alcanzar lo que es temporal y estar satisfechos en lo que no vamos a llevar a la eternidad. Y miles de iglesias ahora en los Estados Unidos están llenos con tipo estadios, porque se predica que el Señor puede hacer lo que el corazón busca. Pero no hay enseñanza ni entendimiento a lo que Cristo en verdad está demostrando. Y les seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Ellos seguían no por reconocer que Cristo era Dios, aunque en el versículo 15 se escucha así. Ellos lo seguían ¿por qué? Por conveniencia. Porque les convenía seguir a alguien que les podría ofrecer lo que el corazón le agradaba y le agrada. Comida gratis. Wow. Dinero, wow. Sanidad, wow. ¿Qué quiere uno más? Pero ¿qué pasa ahí? Están formando, el hombre forma el cielo, lo que es temporal y lo que son imágenes de las riquezas eternas, y lo limitan ¿a qué? Queremos eso ahora. ¿Sin qué? Sin recibir a Cristo como nuestro Dios. Es de recibir algo sin comprometer y reconocer y entregar. Y como más bien que todos, más mejor que todos, Cristo lo dijo: vende tus pertenencias y sígueme. Toma tu cruz y sígueme. Eso se escucha completamente en contrario a lo que se predica hoy en día. Cristo reconoció los corazones y supo los corazones y los pensamientos de los hombres. Y les seguía gran multitud. Aunque él había cruzado, ellos le siguieron. Porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces Jesús subió Jesús a un monte. Y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe. Y vean el primer pensamiento, reconociendo que aún le seguían por conveniencia. Cristo todavía tiene en su corazón la disposición de ayudarles, de dar y no de recibir. Porque si fuera, siempre voy a usar el predicador moderno, y tuviera miles de personas siguiéndole, ¿cómo se sintiera? Wow, mira qué gran poder tengo. Oh, wow, mira qué gran multitud. Pero ciegamente o intencionalmente, no importando que las personas vienen por algo específico y no para conocer a Cristo. Vienen a Cristo, pero no para conocerle. Imagínense. Y así funcionan las iglesias hoy en día. La decadencia de la iglesia antes de la venida de Cristo, dice en la Odisea, Cristo está tocando fuera de la iglesia, porque ¿dónde se encuentra Cristo? En el último día, en los últimos días. Toco la puerta, si alguien escucha mi voz, que abran la puerta. ¿Dónde está Cristo? En la iglesia de los últimos días. La iglesia universal, la general, está fuera de la iglesia. Y la gente está adentro alabando a Dios. Y Cristo está afuera tocando. ¿Por qué? Porque no hay evangelio. No hay esperanza sin Él. Aún así, Cristo bendice. ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pensando en los demás, imagínense. ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Eso le dice a sus discípulos, y específicamente a un discípulo llamado Felipe.
Y este discípulo escuchó lo que le había preguntado Cristo: ¿de dónde vamos a comprar tanta comida? ¿Y cómo vamos a alcanzar a comprar tanta comida? Versículo 8 luego nos explica algo. Perdón, versículo 6. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Aquí podemos entender que cuando Cristo está probando a Felipe, no es tentándolo, porque nadie puede tentar a Dios, ni Dios tenta a las personas. Santiago dice en Santiago 1, nadie puede decir, el Señor me tentó, sino que cada uno en su propia voluntad dice, entra, piensa en el pecado, lo practica, y el fin del pecado es muerte. Entonces el Señor no tenta. Pero aquí nos está diciendo que probó a Felipe. ¿Pero qué estaba probando? No lo tentó, no lo estaba tentando, pero lo estaba probando. ¿Para qué? Para ver dónde se encontraba el corazón de Felipe. El entendimiento concerniente a él, que teniendo al Dios vivo delante de él, a ver si se daba cuenta, a ver si en verdad tenía qué, fe. Si tenía fe, igual que le dice a Pedro después de que caminó en la agua y luego reconoció lo que estaba haciendo y qué hizo, cayó, se sumió. Y luego lo levanta y que dice, oh, hombres, perdón. Y también cuando estaba en la nave, en el barco, y que surgió la tormenta y empezaron a paniquear, nos perecemos. ¿Y qué estaba haciendo Cristo en esa historia, en ese acontecimiento? Estaba recostando su cabeza bajo el nave. Estaba dormido durante la tormenta. Y luego salió y ¿qué dijo? Oh, hombres de poca fe. A Pedro, cuando se sumió después de haber caminado en el agua, ¿qué le dice? Hombre de poca fe. Ahora a Felipe no sobra ni se pasa a ninguno de sus discípulos. A Felipe dice, esto decía para probarle, para ver dónde estaba su corazón, para ver si en verdad entendía, confiaba en él. Dice así, pero esto decía para probarle porque él sabía lo que había de hacer. Él no preguntó porque no sabía lo que iba a pasar, él preguntó porque ya tenía todo hecho antemano, planeado para hacer. Entonces él preguntó para ver lo que iba a responder. Esto, hermanos, no sé si es importante para nosotros, pero es algo de gran detalle entender algo. Esto es la unión. El versículo 6 y 7 es una revelación de una unión de dos cosas: lo divino y lo físico. Lo divino es ¿qué? Que Cristo ya sabía qué, lo que Él iba a hacer. Cristo, Dios, ya sabe todo lo que va a pasar. Pero aún teniendo todo esto en plan, en orden, demuestra la unión entre lo divino y lo que nosotros podemos ver, nuestra perspectiva, nuestro diario vivir, lo que nosotros podemos ver porque no podemos ver ¿qué? Mañana, ni el día pasado. No podemos ver un año más adelante, pero sí podemos ver hoy. Y eso es lo que Cristo le estaba demostrando a Felipe, o lo que nos revela en esta porción de Escritura. Una unión entre lo divino, que Dios ya sabe todas las cosas, y nuestro rol, nuestra parte en la escena. Y nosotros no tiene que ver con la salvación que viene gratuitamente por medio de su voluntad y lo que Él ha hecho, pero sí tiene que ver con cómo respondemos en nuestro diario vivir concerniente a ¿qué? A la fe. Concerniente a la fe que tenemos en Cristo Jesús. ¿Estamos confiando en el Señor día tras día? ¿Qué dice y qué dijo lo que leímos en Romanos 8? Dice que gime toda la creación.
Y aún nosotros gemimos. ¿Esperando qué? O en espera de la esperanza. Del día de gloria cuando seremos liberados de estos cuerpos temporales. Entonces, si sabemos que estamos en la aflicción, sabemos que nuestro llamado y nuestro caminar no estamos siguiendo a Cristo por conveniencia, ¿o sí? No, no seguimos a Cristo porque vamos a recibir algo. Porque el creyente en las Escrituras no recibió mucho. Lo que recibieron eran latigazos, eran ser apedreados, perdón. Eran sufrir, era morir por Cristo. Eso no se escucha como abundancia de riquezas temporales, pero se escucha como algo más mejor que se revela detrás del sufrimiento. Entonces, aquí demuestra ahora esta doctrina muy importante. Nosotros nos basamos en nuestro diario vivir, pero Dios ya sabe todas las cosas. ¿En quién confiamos? Es una pregunta para la iglesia. ¿En quién estamos confiando? ¿En el Felipe, es decir, en el nosotros mismos, temporales, que nos falta, que no tenemos lo suficiente, no tenemos las suficientes fuerzas a veces, o todos los días no tenemos las suficientes fuerzas, o el Dios de poder que conoce todas las cosas y que obra en su perfecta voluntad? ¿En quién estamos confiando? Versículo 7 nos revela eso. Y 6 y 7. Y luego versículo 7 dice, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Entonces el resultado de Felipe era que pensó conforme a qué. Pensó conforme a sus fuerzas. Cristo le está diciendo, ¿de dónde vendrá toda la comida? Y Felipe dice, ¿qué dice? Pues tú proveerás. No, dice, sacó así el cambio y empezó a contar. Dice, pues tenemos 200. Acumularon el dinero, 200 denarios solamente. De pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Entonces, ahora después de la revelación de que nosotros solamente podemos ver el diario vivir, pero que nuestro Dios conoce todas las cosas, ahora se revela en la acción de Felipe en responderle a Cristo, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase ni un poco de lo que está diciendo. Aún con 200 no es suficiente para darles a un poquitito. Siguiente doctrina. Hermanos, todo esto es doctrina bíblica, doctrina del creyente que debemos entender. Nosotros tenemos cuánto para ofrecer. ¿Qué tenemos para ofrecer? 200 denarios ni fuera suficiente para darles aún siquiera un poquito de comida. Lo que nosotros traemos a la mesa es ¿qué? ¿Cómo se dice en español? Crumbs. ¿Cómo? Migajas. 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 Ni migajas traemos. Ni migajas traemos a la mesa. Felipe responde adecuadamente y conforme a lo que ofrece y tiene para ofrecer a Dios y a los demás el hombre. ¿Qué tiene para ofrecer el hombre? Aquí se detalla y describe como poco. Pero la realidad es que nosotros no tenemos ¿qué? Nada para ofrecer. Nada para ofrecer porque sabemos muy, muy, muy bien que fuimos salvos aún en nuestros delitos y pecados, estando ¿qué? Muertos.
muertos en nuestros delitos y pecados, Dios en su riqueza y gran misericordia nos amó, nos trajo su salvación y por gracia nos regaló esa salvación. Así es de que si uno quizás diga, yo tengo poco para ofrecerte, Dios, hoy sí hice bien, hoy hice más mejor que ayer, aún no tiene valor eso. Porque lo que sí tiene valor es que creed en mí, como dice Cristo. Creed en mí, proclama el Señor. No es de venir y ofrecer lo que nosotros no tenemos para ofrecer, es de confiar y creer en Él y creerle a Él. No viniendo a Cristo por conveniencia, no viniendo porque nos agrada de cierta forma, sino porque reconocemos la necesidad verdadera de nuestras almas y que, como clamaron los discípulos en la nave, perecemos. Y el único que puede salvar es Cristo Jesús. El único que da vida es Cristo Jesús. Y no poco, y no de forma adecuada, sino que Él da, ¿de qué forma? Abundantemente. Él ofrece la vida eterna y las riquezas que pertenecen a Él. ¿Y cuáles son las riquezas que pertenecen a Dios? Más grande que el dinero, más grande que la sanidad, más grande que todas las cosas por el cual el hombre se conforma, el Señor y las riquezas de Él que son eternas, ¿son cuáles? Las riquezas de poder conocerle en verdad y de poder vivir en su semejanza. Lo imposible para el hombre. Es imposible. Es posible que la humanidad busque y reciba bendición temporal, pero es imposible al hombre en su propia voluntad agradar y vivir conforme a la imagen de Cristo si no hay intercedor o intercesor para darnos esa sabiduría y ese entendimiento para poder vivir conforme a Él y esa transformación y esa renovación de nuestras almas para vivir por Él. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho. Punto. Aquí está la respuesta. ¿Qué es la respuesta para Andrés? Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente. Hacer recostar la gente. En este gran imagen y muy famoso del repartimiento y la multiplicación del pan y los peces, ¿cómo inicia? Jesús les dice, no solamente repartió el pan, Jesús les dice, haced recostar la gente. Y había mucha hierba. ¿Se escucha conocido esas palabras? Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Cuanto querían es cuánto. En abundancia. Recostó donde había mucha hierba. No en tierra, donde había mucha hierba, en un lugar cómodo, y les dio en abundancia. Desafortunadamente, como vamos a ver más adelante en este capítulo, podemos entender que
todos se fueron. Aunque dice, pero unos creyeron, dice, la mayor parte se van. Después de lo que vamos a ver más adelante. Pero podemos ver la escena y la descripción y la imagen perfecta de qué. La imagen perfecta de qué. Hizo recostar en hierba y dio en abundancia. Y cuando y dice, y cuando, versículo 12, se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, de 5 panes, ¿verdad? Y 2 peces. 2 peces. ¿Qué dice? ¿Cuánto colectaron? Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. A aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. El profeta que había de venir al mundo. Reconocieron algo. Él era diferente. Aún le dan el título de profeta. Este es el profeta el cual las escrituras dicen, ¿verdad? Es decir, que muchos conocían. Yo leí este capítulo hace 2 semanas y el capítulo 6 nos lleva la misma porción de escritura. En el Salmo 23 proclama el rey David, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Cuánto te falta como hijo de Dios? Nada me falta. Aun cuando diariamente nos dice, me falta poco de esto, me falta esto, nada me faltará. Si Jehová es nuestro pastor, nada nos falta. ¿Y cuántas canastas recogieron? 12 cestas, de 5 panes y 2 peces. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará que. Y dile a la multitud que ¿qué? Se recuesten. ¿Dónde había qué? ¿Qué dice aquí? Jesús dijo, versículo 10, hacer recostar a la gente y había mucha hierba. Muy cómodo el lugar, ¿verdad? Mucha comida, estómagos llenos, un lugar muy cómodo y abundancia. Y eso se predicará en las iglesias, pero no de la forma bíblica. Se predicará y se dirá, si ustedes ofrendan, diezman, el Señor multiplica. Pero la historia nos está demostrando que no hay nada para ofrecer, ni aún 10 diezmos al mes causan que una persona entre al cielo. Ni una ofrenda abre las puertas del reino. No hay nada para convencer a Dios que Él multiplique lo que está o no está en su voluntad. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Y a la orilla de cuál mar estaban? Ya dije la respuesta. ¿A la orilla de qué estaban? Del mar. ¿Cómo sabían? En lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo.
me pastoreará. ¿Podemos ver la escena? ¿Muy claro o no? Esa historia para esas personas, de miles de personas, no es decir que ellos creyeron, porque no creyeron. Pero Cristo está revelando algo muy importante, que lo que Él hace abunda y que lo que Él ofrece no falta nada. Sea nuestro diario vivir, en el trabajo, en la falta o en el tener, como dice Pablo. Yo he aprendido a vivir, ¿qué? En escasez y en abundancia, cubierto con ropa y desnudo, en gozo, en felicidad y en aflicción y sufrimiento. Pero aún no cambia la declaración. ¿Qué? Que si Jehová es nuestro pastor, nada nos falta. Versículo 3, confortará mi alma. Imagínense, ellos venían porque sabían que Él sanaba, pero no entendían que la sanidad más grande es que Él sana ¿qué? El alma. Confortará mi salud, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Eso ya no tiene que ver con lo físico, primero, sino con la transformación interna. Por amor de su nombre caminaré en justicia. Porque amamos y reconocemos, no por necesidad, no por conveniencia, pero porque sabemos que nuestro Dios es fiel para con nosotros, aun si tenemos o no tenemos. Y como la historia nos revela, no teniendo nada, el Señor nos bendice y nos ama y nos cuida. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Qué es eso? Cuando se tiraba el aceite en la cabeza en ese tiempo, sea por sanidad, porque era una forma de tratamiento para enfermedades y otras cosas, pero en este ejemplo es la unción que daba Dios en el Antiguo Testamento, en el cual el Espíritu Santo en los profetas estaba presente dentro de ellos, pero el Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo era diferente en que también utilizaba a incrédulos, por ejemplo, al rey Saúl, pero que se apartó del rey Saúl porque en ese tiempo era algo físico, donde Dios estaba guiando a ¿qué? A su pueblo, a Israel físico, la tierra, que representaba ¿quién? Ustedes son ¿qué? El linaje de Abraham, la iglesia, lo espiritual, esa imagen. Entonces, en ese tiempo estaba hablando de una unción que es la unción de Dios, que Él era y fue escogido como para ser el rey de Israel y para ser hijo de Él. Entonces dice, unges mi cabeza con aceite, pero la cosa es que cuando uno echaba el aceite sobre la cabeza, Él lo describe de una forma muy particular. El aceite entrando como en una copa. Y cuando la copa se llena, ¿qué pasa con el remanente o el resultado del aceite? Es decir, que estamos echando agua en un vaso y nos pasamos la marca final del vaso, ¿dónde va a caer el aceite? O el agua va a caer a los lados. ¿Por qué? Porque el vaso no está vacío, la copa no está a medias, la copa no está 99%, ¿está qué? Mi copa está rebosando, es abundancia, abundancia de la unción de Dios. ¿Y cuál es la unción de Dios? Que podemos conocer su voluntad. Que podemos reconocer su voluntad. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Juan 6 comienza con una escena donde rebosa, donde sobreabunda estas verdades de Dios, la salvación y la sanidad del alma, porque ellos venían por conveniencia, pero el Hijo de Dios no viene por conveniencia. El Hijo de Dios viene a Dios porque reconoce su enfermedad, reconoce lo que le falta
y depende solamente en Él. ¿Cuál es la abundancia entonces para nuestra vida si no solamente es la física? Sanidad física, abundancia de materiales, abundancia en el cual tenemos hogar, tenemos un lugar para recostar la cabeza. ¿Cuál es la abundancia del creyente entonces? ¿Cuál es la abundancia espiritual? Colosenses capítulo 2, versículo 1, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, dice Pablo, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. No es cómo fluyen las palabras. No es que se escucha cristiano. Es que esté alineado a Cristo. Y la voluntad de conocer y tener todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Para qué? Versículo 4, para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque para el hombre palabras persuasivas y acciones persuasivas son más grandes que ¿qué? Que la verdad a veces. Para el incrédulo es más grande que la verdad. Para el creyente a veces también surge eso, donde las palabras persuasivas se escucha correcto, usó la Biblia, Dios multiplica, Dios lo va a hacer y no pasa. Entonces, ¿quién mintió o quién estaba en error? ¿Dios? No. Pero un mal entendimiento de las Escrituras. Y esto lo digo para que nadie os engañe. ¿Qué es el tesoro? La salvación. Conocer a Dios, su sabiduría por medio del Espíritu Santo, quien mora en nosotros, para que nadie nos engañe de la verdad que hemos conocido. ¿Y cuál es la verdad? Que habrá aflicción, pero no teman porque yo he vencido al mundo, dice Cristo. Vida eterna en Él. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, dice Pablo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Caminen conforme a como vinieron. Caminen conforme a Él y lo que Él hace y quién es Él. Andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él. ¿Cuál es el pan y el pez que Él da, que da y abunda? Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad otra vez que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones. Así crecí. Eso es lo que yo sé. El vecino me enseñó. No. Según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, no según la palabra, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros, y aquí está, aparte de todo lo que hemos escuchado, aquí está. Y vosotros estáis completos en Él. Jehová es mi pastor, ¿qué me falta? Nada. No hay de escalar un monte para recibir más del Espíritu. Es escalar ¿qué?
la palabra de Dios y crecer y ir de leche a carne, a comida dura. Vosotros estáis completo en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Estamos completos en Él. Eso, hermanos, es lo que abunda, el conocimiento de Él y la sabiduría que Él da, no conforme a filosofías, al entendimiento humano, y no conforme a huecas sutilezas, tradiciones y palabrería, fábulas o tradición, sino conforme a Cristo, quien es la cabeza de la iglesia. Andemos como Él. Andemos como Él, es importante. Andemos como Él. Nosotros no vivimos conforme a nosotros ahora. Vivimos conforme a Él. Si Él nos ha dado vida, andemos. Andemos como Él. Así, hermanos, les pido que se pongan de pie y ven que mis manos no paran de moverse. Ya están buscando el versículo. Ya están entrando a 2 de Pedro 1, a Efesios 1, donde dice 2 de Pedro que todas las cosas concernientes a la piedad y la santidad os han sido dadas o dados. Todas las cosas concernientes a la piedad y la santidad nos ha sido dados, y dice abundantemente. Esa es la clave de este mensaje, abundancia verdadera en Cristo. Abundancia. La abundancia verdadera es que nuestras almas pueden descansar, que no es por conveniencia ni es por lo físico, sino porque reconocemos verdaderamente que sea aflicción o felicidad toda la vida, sea gozo o sea inquietud, sea salud o en enfermedad, sea tener y escasez, estar desnudos o tener para vestir. Nosotros somos llamados a vivir conforme a Él, detrás de todas las cosas. En la escena, se pueden poner de pie, en la escena de Juan 6, no hemos entrado a la sustancia, a lo rico, y aún es rico todo. Porque el que se agrada, el que es hijo de Dios se agrada en ¿qué? La palabra del Señor. Y busca y entiende los paralelos y ve los detalles y entiende que ni nada es en accidente, ni nada es porque fue escrito de esa forma y así está. Todo tiene su propósito. Si podemos entender eso y podemos ver eso, podremos vivir más alineados y podamos entender y podremos ver que todo lo que podremos entender que lo que Dios hace, todo es con intención. Hermanos, les pido que oremos. Padre Santo, buen Dios, te damos gracias, Señor, esta noche, Señor, por este privilegio de estar aquí, Señor, de escuchar tu palabra, Señor. Te damos gracias.